Buenas tardes, sí, licenciado. Buenas tardes. Perfecto. Perdonen, lamentablemente hemos tenido un problema con 2 clases que nos suspenden y eso sí afecta en el curso, pero trataré de avanzar el día de hoy y además ya tenemos el examen primer parcial. ¿Qué viene el examen primer parcial? Jóvenes, no se preocupen, que es efectivamente el manejo código de lo que hemos visto. Y eso vamos a terminarlo hoy. Solo para concluir también con las audiencias de la fase preparatoria intermedia, que ustedes efectivamente la semana pasada yo no pude acudir con ustedes, pero sí se habló sobre las audiencias. Hay que tener presente qué audiencias se realizan en la fase preparatoria y qué audiencias se realizan en la fase intermedia. Es solo para recordar la fase preparatoria, pues con la primera declaración, que no es parte de la fase preparatoria, pero ahí inicia la fase preparatoria con la primera declaración, con el auto de procesamiento. También recordemos la ampliación de primera declaración, está en el artículo 87, el criterio de oportunidad, el artículo 25, la reforma de auto de procesamiento en el 320. Ojo, recordarles nada más que cuando se habla de audiencia de auto de procesamiento es para cambiar el delito. La idea fundamental es cambiar el delito. En lugar de, pues, si ya la persona se ligó por lesiones y ahora tenemos que se murió, pues entonces se tiene que solicitar una audiencia para el reforma de auto de procesamiento, para cambiar el delito o a la inversa. Es lo que se ha dado mucho de los homicidios, los quieren transformar en homicidio de estado de emoción violenta porque es la vía expedita para la cambio de calificación jurídica y en consecuencia la medida sustitutiva. Reforma de auto de procesamiento para el cambio de delito. La otra audiencia importante es la revisión de la medida de coerción. Es otra audiencia muy dada en todos los juzgados. Una audiencia de revisión de la medida de coerción. Su mismo nombre lo dice. Revisión de la medida de coerción. Si le pusieron una prisión preventiva, usted como defensor va a solicitar una audiencia de revisión de la medida de coerción para cambiarle la medida sustitutiva, cambiarle la prisión preventiva por una medida sustitutiva. Igualmente en la fiscalía puede usar esta audiencia de revisión de la medida de coerción para la inversa, para cambiarle una medida sustitutiva y imponerle una prisión preventiva. O sea, la revisión de la medida de coerción, recordemos el 277, y tener presente lo que es el artículo 264, qué medidas sustitutivas están en el 264. Pero es exactamente la audiencia de revisión de la medida de coerción. Y la otra audiencia también que se da mucho en esa fase preparatoria es la audiencia de la prueba anticipada. La prueba anticipada, en principio, pues sabemos que la prueba únicamente se debe de presentar en el juicio, en el debate. Eso es una regla fundamental. Toda la prueba en el debate. Pero hay circunstancias que obligan a que la prueba se realice antes, por temor a fallecimiento, por temor a que se vaya del país, por temor a amenazas, cualquier cosa. Se necesita que la prueba se realice antes, por eso es anticipo de prueba. Porque se necesita que esa prueba se haga antes de que se realice el debate. Regularmente son los testigos, unos testigos ya que están en una fase terminal, o unos testigos que se van a ir del país. Entonces usted como fiscal le solicita al juzgador una audiencia de prueba anticipada para escuchar al testigo, el que él va a declarar las razones que va a declarar, y si el juez lo autoriza, pues se realiza una audiencia de prueba anticipada, que como es como un debate, tienen que estar presentes todas las partes, juez, fiscal, defensor, y si no tiene defensor, pues se pone un defensor público. O sea, es una audiencia de prueba anticipada. Pero también mucho se da la audiencia de prueba anticipada en el caso de narcotráfico, droga, para la destrucción de la droga.
o destrucción de armas o destrucción de dinero falsificado. Eso no van a llevar los grandes kilos de cocaína al tribunal. No hay necesidad. Además, la cocaína se tiene que destruir porque es ilícito. Todo lo ilícito se tiene que destruir. Y para destruirlo se tiene que hacer primero la prueba anticipada, una audiencia de prueba anticipada donde se llegan los peritos a examinar si es droga, qué calidad de droga tiene, si es armas, qué armas tienen, si es documentos falsificados, pues también determinar esa falsedad, y después de realizar esa prueba anticipada donde están todas las partes y se hace constar en acta. Al finalizar esto, ya se procede a la destrucción y se levanta otra acta de la destrucción, porque estos son sustancias o son cosas ilegales que tienen que destruir. Entonces, ¿qué se lleva al debate? Solo el acta. Solo el acta donde participan todas las partes y donde los peritos, los técnicos determinan qué es eso. Y ellos van a decir si constituye una droga con tan de calidad, de pureza y todo lo que pueden determinar. Y ahí esto sirve para que en el debate ya solo se lea el acta. Y toda prueba anticipada, la idea fundamental es que en el debate ya solo se lea el acta, porque ya la prueba ya se realizó. Entonces, es una audiencia de prueba anticipada. Estas son las audiencias de la fase preparatoria. Primera declaración, ampliación de primera declaración, criterio de oportunidad, reforma de autoprocesamiento, revisión de la medida de coerción y la prueba anticipada. Pero también tenemos en la fase intermedia, regularmente en la fase intermedia tenemos 4 audiencias. 4 audiencias que ya sabemos que son los actos conclusivos. El sobrecimiento es un acto conclusivo, se presenta como sobrecimiento, pues se tiene que realizar una audiencia de sobrecimiento. Se presenta una clausura provisional, pues también se tiene que realizar la audiencia de clausura provisional. Si se presenta la de apertura a juicio, pues se tiene que realizar una audiencia de apertura a juicio. O sea, la fase intermedia son las audiencias que se realizan de conformidad al acto conclusivo que presenta el fiscal. Recordemos que el acto conclusivo es cuando se concluye la fase preparatoria. Después de los 3-6 meses de investigación que se fijó en la primera declaración, en esos 1 mes, 2 meses o 6 meses, el fiscal tiene que concluir. Y va a concluir, no, aquí no hay participación alguna, entonces sobreseimiento. Solicita como acto conclusivo el sobreseimiento. No, aquí todavía me faltan medios por investigar, necesito más plazo para investigar, necesito qué circunstancias investigar, entonces solicitaré la clausura provisional, porque se clausura provisionalmente, pero no se sobresee. O la apertura a juicio, que ya con todos los elementos obtenidos durante la etapa de la investigación, se llega a la conclusión que existe una probabilidad de participación en el hecho, como consecuencia se solicita la apertura a juicio. Ese es el acto conclusivo. Esos son los actos conclusivos: sobrecimiento, clausura o apertura a juicio. Con cada uno de estas solicitudes se realiza la audiencia de clausura provisional, la audiencia de sobrecimiento o la audiencia de sobreseimiento. Bueno, esas son las 3 básicas de la fase intermedia. Recordemos que es con base en los actos conclusivos. Esos actos conclusivos donde concluyen la etapa preparatoria. ¿Cómo se concluye la etapa preparatoria? Con los actos conclusivos. ¿Cuáles son los actos conclusivos? Sobrecimiento, clausura y apertura a juicio. Y cada uno de ellos se realiza la audiencia que corresponda. Son audiencias de la fase intermedia. Y hay una última que se realizó con una reforma del año 2010, que yo bendigo esa reforma, que, bueno, la idea de esta reforma es que el juez de instancia, cuando declara con lugar la apertura a juicio, cuando emite el auto de apertura a juicio, cuando existe probabilidad de participación del ahora acusado, entonces, antes de elevarlo al tribunal de sentencia, el juez de instancia tendrá que realizar una audiencia
de, de ofrecimiento de prueba. La audiencia de ofrecimiento de prueba, donde todas las partes tienen que ofrecer la prueba con la que cuentan para que sea presentada y desarrollada en el debate. O sea, es que antes era presentada la prueba ante el propio tribunal de sentencia y el propio tribunal de sentencia era el que calificaba antes con qué prueba iba a ir al debate. Entonces ya se va a una cierta contaminación. Ahora no, es el juez de instancia cuando declara con lugar la apertura a juicio, entonces automáticamente el juez de instancia se señala al tercer día una audiencia de ofrecimiento de pruebas. Una audiencia de ofrecimiento de pruebas. En esa audiencia participan las partes única y exclusivamente a presentar los medios de prueba. Recordemos que estos medios de prueba tenemos que tener presente el artículo 182 y 183 de su Código Procesal Penal. El 182 nos marca lo que es la libertad probatoria. Quiere decir que nosotros tenemos una total libertad de probar por cualquier medio los hechos, las circunstancias y los sujetos que participaron en el delito. Cualquier medio, técnico, científico, documental, cualquier medio. Lo importante es que reúna los requisitos de conformidad con el 183, que sea un medio legal, que sea útil, que no sea abundante y que sea pertinente. Esos 4 elementos son los que el juzgador de primera instancia tiene que analizar cuando le ofrezcan la prueba. El fiscal ofrecerá sus pruebas, sus testigos, sus documentos, sus videos, su prueba científica, el peritaje que corresponda. Pero el juez, para admitirle la prueba, tendrá que determinar si fue obtenida legalmente. Un allanamiento obtenido legalmente no sirve. Todo aquello que se obtuvo de un allanamiento ilegal no sirve. Es fruto del árbol envenenado o fruto del árbol ponzoñoso. Todo aquello que es obtenido ilegalmente es fruto del árbol ponzoñoso, fruto del árbol envenenado que no se tiene que tomar en cuenta. Tiene que ser pertinente relacionado al tema, debe ser relevante, debe ser útil para esclarecer los hechos. Y por último, que no sea abundante. Eso nos lo da el 183 de su Código Procesal Penal. Recuerden, 183 de su Código Procesal Penal, donde tenemos que determinar esos requisitos fundamentales, porque es la única forma que podemos tener para que se nos admita la prueba. Por eso, muy importante, el 183, para considerarlo, por favor, para considerarlo. El 183, cuando nos dice prueba inadmisible, y ahí está donde nos exige esos requisitos: legal, pertinente, útil, relevante y no abundante. No abundante. Hay gente que quiere presentar 300 testigos que digan que usted es una buena persona. Perdóneme, con unos 5 o 10 es suficiente, lo demás es abundante. Que sea pertinente, que se lleve el tema, no que me hable de otras cosas que no tienen nada que ver.
Uy, perdón, es que se me fue el internet, lo siento. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado, solo que se le ha oído entrecortado. Ok, sí, se me fue el internet ahorita me conecté mejor con el teléfono. Entonces, les decía, el tema del ofrecimiento de la prueba, sí es para que el juzgador tenga bien la situación de la legalidad, la pertinencia, la utilidad y que no sea abundante la misma. Es lo que tiene que calificar el juez. Y después el juez ya con esto ya eleva el proceso al juicio, al debate. Lo importante resaltar acá y que da mucho problema en la práctica es cuando el juez subjetivamente califica o descalifica prueba. Imagínense usted, necesita que a su debate acuda un testigo X y el juez tiene toda la facilidad de negárselo. Ahora, ¿qué hace usted? No cabe recurso alguno. Eso es un gran problema que tenemos. No cabe recurso alguno. Y el amparo, lamentablemente hay doctrina, lo lamento mucho, hay doctrina que no admite el amparo. Porque dice que no se agotó la definitividad. ¿Y cuándo se agotó la definitividad? Hasta que exista casación, perdóneme. Entonces llega usted a casación sin defensa. Y esta casación le van a confirmar su sentencia, aunque usted diga, es que mire, no me emitieron una prueba importante. Lo tuvo que haber visto usted en su momento, perdóneme, pero no me acogieron el amparo porque dice que es falta de definitividad. Qué grave, hay que pasar todo el debate, todo el tema de impugnaciones hasta el final. Usted puede tener derecho al amparo, perdóneme, eso es un derecho humano, es un derecho de defensa. Lamentablemente sí nos da mucho en la práctica el tema del ofrecimiento de prueba. Podemos verlo en el artículo 343 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí nos habla de esa audiencia a los 3 días después de la apertura a juicio. Muy bien. Perdone, jovenazos, yo creo que se nos fue también lo de la presentación, ¿verdad? ¿Ahí la pueden ver o no? No, no se ve. No se ve. No se ve. No, licenciado. Voy a ver si la logro. Es que se me fue el internet, hombre. Y también que estaba y se me fue el internet. Vamos a ver si tengo aquí la oportunidad. No, ya no la tengo. Vamos a ver. Sí les quería presentar, ¿no? Tengo que presentarles algo. Perdón, jovenazos, que ya lo tenía listo, hombre. Sí, lo que pasa es que se me fue el internet. Y yo quiero presentarles una pantalla. Pero si no, me va a tocar hacerlo a capela, hombre, y eso no quería. Voy a ver si logro, me permita un ratito. Me permiten, jovenazos, unos 2 minutos, perdón. Ahora sí estamos. ¿Sí me pueden ver? Sí, ¿Ven la pantalla? Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces,
Solo recordarles las audiencias de la fase preparatoria y la fase intermedia. Ahora voy a tratar de retrotraerme un poquito a lo que no hemos visto en cuanto al manejo código. Hoy terminamos sí o sí este manejo código. El otro jueves ya empezamos con lo que es la primera declaración y la imputación y la teoría del caso. Bien, voy a pasar un poco más rápido esto. Bien, jovenazos, yo creo que esto ya lo vimos en su momento, lo que son los fines del proceso. Solo para recapitular, artículo 5, acción pública 24 bis, objeto de la investigación, recordemos el 309, el plazo del criterio de oportunidad, hasta dónde se puede otorgar el criterio de oportunidad, que es el 286. Esto es muy importante tenerlo porque a veces se nos confunde con el criterio de oportunidad, hasta cuándo lo podemos presentar, y el 286 pues nos da ahí con claridad, nos señala que es antes del comienzo del debate se puede presentar el criterio de oportunidad. Levantamiento de cadáveres, a veces no tenemos el fundamento para el tema del levantamiento de cadáveres. Anteriormente lo hacían los jueces de paz o los oficiales de los juzgados de paz. Hoy pues ya es el Ministerio Público con todo lo que es la escena del crimen. Los testigos oculares y referenciales, tenerlo presente, que es el 207. La libertad probatoria, lo que acabamos de ver, que todo se puede probar por cualquier medio siempre y cuando sea legal. Las autopsias, ¿cuál es el fundamento de las autopsias? Tenerlo presente, que es el 238 de su Código Procesal Penal. Algo también no menos relevante y es lo que menos se ha leído, entiendo yo, es la ley del crimen organizado. Y aquí entra la interceptación de las comunicaciones, que esa interceptación de las comunicaciones sí o sí las tiene que otorgar el juez que corresponda. Un juez tiene que autorizar, recuerden el 308, la autorización judicial, y no digamos la interceptación de las comunicaciones. Para tenerlo presente, el artículo 48 de la ley del crimen nos habla de ese método de investigación especial que solo la ley del crimen organizado tiene. Aquí no existe otra ley. Lo importante es que tengamos presente que solo en esta ley, por los delitos que se plasman en esta ley, se puede lograr la interceptación de comunicaciones. Por eso no sé si ustedes han escuchado mucho que el Ministerio Público siempre señala que el delito de asociación ilícita, todo es asociación ilícita, pero el tema de la asociación ilícita lleva una sola finalidad, que la sola finalidad es que poder lograr la interceptación de las comunicaciones, porque la única vía que se tiene para esa interceptación de comunicaciones es la ley del crimen organizado. No existe otra forma para lograr interceptar comunicaciones más que solo por los delitos de la ley del crimen organizado. Y la extracción de sangre, artículos 78 y 194. Miren, este es un tema que yo les voy a proporcionar un artículo que escribí hace muchísimos años sobre la extracción de sangre, porque anteriormente se tenía la creencia que el procesado, si el procesado no aceptaba que le extrajeran sangre, no se le podía extraer. Era un tema, un debate constante en Guatemala, pero después ya se calmó y ahora pues se tiene claridad que quiera o no quiera el procesado, si el juez autoriza la extracción de sangre, hay que extraer la sangre. O sea, porque antes se decía es que no se puede porque es una confesión. No es confesión, simplemente estamos queriendo averiguar la verdad, y si el juez autorizó la extracción de sangre, hay que extraer la sangre. Hoy se puede hacer por la saliva, por otros medios se puede obtener más datos con el ADN, pero anteriormente era una discusión enorme el tema de la extracción de sangre, y tenemos esos artículos, esos fundamentos 78 y 194. El fundamento de la escena del crimen, 195 y 314, esa escena del crimen que es donde inicia todo el proceso. El secuestro es de secuestro de cosas, secuestro de objetos, secuestro de celulares, todo esto es artículo 200 de su Código Procesal Penal. El derecho penal premial.
Esto, el derecho penal que premia, esto es un elemento que únicamente también se da en la ley del crimen organizado. La ley del crimen organizado nos da esa posibilidad de premiar al sujeto que colabora con la investigación penal, al sujeto que es parte del crimen organizado, pero para llegar a las estructuras, a las cabezas de las estructuras, es necesario un sujeto que sea parte de esta organización criminal, pero que nos ayude a llegar a las cabecillas de esa organización. Y de ahí es que el derecho penal premial se les premia con criterios de oportunidad o reducciones de la pena. Son los famosos colaboradores eficaces que ustedes han escuchado. Esto es parte del derecho penal premial que aparece en la ley del crimen organizado, especialmente el artículo 90. Los peritajes, pues el peritaje se hace claramente en el 225, ahí establece el fundamento de los peritos, cualquier tipo de peritaje para determinar científicamente o técnicamente la relación de este objeto o persona o elemento con relación al delito. Y el testimonio por videoconferencia, eso ya lo hemos platicado. La prueba ilícita, ya lo vimos, el 183. La cadena de custodia, muy importante. La cadena de custodia lo que nos garantiza es que el objeto obtenido en la escena del crimen es el mismísimo objeto que se va a presentar en el debate. Ojo, no sé si ustedes han visto en los debates, llegan ahí los grandes sobres con armas, con cuchillo, con cabello, con ojivas, con zapatos, con ropa, pero eso tiene que estar resguardado desde la escena del crimen. ¿Y qué nos garantiza a nosotros? ¿Qué nos garantiza a nosotros que esa es la misma pieza que se recopiló en la escena del crimen? ¿Qué nos garantiza? Anteriormente se daba un tema bien complejo cuando se recogía un arma en la escena del crimen y se presentaba otra en el debate. Y eso ha pasado y pudo haber pasado en muchas ocasiones, pero es porque no existe cadena de custodia, la garantía de la cadena de custodia. Jóvenes, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Jóvenes. licenciado. Sí, licenciado. Perdón, es que no los veo con este tema de la tecnología, pero bueno, la garantía de la cadena de custodia es eso, que se custodie, que es inalterablemente cualquier objeto obtenido en la escena del crimen y en cualquier otro elemento para llevarlo al debate. Garantizar que es exactamente el mismo objeto. Ahora hay fotografías, hay videos que ayudan un montón para la garantía de la cadena de custodia, pero antes que no existía nada de eso, olvídense, se daban unas cosas máximas aquí en Guatemala, que la persona decía, sí, se le apuntó la cabeza con un arma plateada, pero resulta que la que llegaba, y era una 45, pero resulta que la que llegaba en el debate era un arma, un revólver color negro. Entonces usted como juez decía, no, aquí el testigo no está siendo consistente con todos los hechos, porque claramente se estableció que el testigo no fue esa arma. Y cuando le presentan el arma al testigo, dice, no es esta arma. Entonces la persona quedaba libre por ese manejo oscuro que se daba con la custodia de los objetos. Hoy por hoy, pues sí se ha trabajado mucho el tema de la cadena de custodia, la garantía de que sean los mismos objetos que los que se obtuvieron en la escena del crimen y cualquier otro lugar, que llegue exactamente ese mismo objeto al debate. ¿Cómo se hace la cadena de custodia? Pues se garantiza con quién selló desde la escena del crimen, quién la aperturó, por qué la aperturó, con día y hora y con los sellos correspondientes que garantizan que eso no se puede ser manipulado por cualquiera.
Es por eso garantía, jóvenes, la cadena de custodia el 237. La prueba anticipada, pues ya lo dijimos. Los obstáculos a la persecución penal, pues ni modo, ya hemos hablado sobre el 291, que es el antejuicio o la prejudicialidad. El reconocimiento en fila de personas es una diligencia que sí se hace muy común. El 246 nos habla del reconocimiento en fila de personas. Esto es cuando la víctima fue directamente en el hecho y ella confirma que sí se recuerda de los rostros de las personas. Entonces se hace una prueba anticipada en reconocimiento en fila de personas. Recordemos que prueba anticipada es evitar, o sea, la naturaleza es que no se pueda realizar en el debate. En un debate no se puede ir a señalar a las personas. No. Esa diligencia se tuvo que hacer antes. ¿Y cómo se hace en reconocimiento de las personas? Porque si no, ya es una desventaja para el procesado. Porque si usted llega al debate y dice, sí, él es. ¿Está en la sala la persona que cometió el delito? Sí, él es. No, eso, señores, se tuvo que haber hecho en un reconocimiento en fila de personas, porque el 246 señala los requisitos que se tiene que hacer. Y dentro de los requisitos es colocar a 3, 4 personas a la par de la persona que se considera que es el sindicado del delito, para que la víctima, a través de un vidrio y con una diligencia con juez, fiscal y defensor, pueda determinar con suma facilidad si de las 5 que están ahí, el enumerado con la letra C, él es el responsable, él fue el que participó. Entonces, parte del 246. Entonces, una diligencia formal, una diligencia judicial, que ahí señala los requisitos. Si lo ha visto, no lo ha visto, si ya le indicaron más o menos personas que se refieren a una persona o no. O sea, todas esas preguntas se lo tienen que hacer a la víctima previo a cuando pase en fila de personas. Creo que esto está en películas o documentarios cuando ponen a 5 o 6 personas para que la víctima pueda identificar a una o 2 de ellas. La orden de detención, pues, esto es del 257, ya lo hemos hablado, la flagrancia igual. El 109, muy importante con las peticiones orales. El 109 viene a hacer valer todo aquello que en el proceso penal todo es oral o debería de hacerse oral. Aunque la oralidad, hay que hacer matices. Lamentablemente con la oralidad a veces se atrasan más los procesos que con un procedimiento escrito. Los métodos especiales de investigación es lo que hablamos de la ley del crimen organizado. En la ley del crimen organizado nos habla de las operaciones encubiertas. ¿Quiénes son los que están en operaciones encubiertas? Aquellos agentes, especialmente investigadores de la Policía Nacional, que logran inmiscuirse en una organización criminal, pero ellos no son parte de la organización criminal, sino que son parte del Estado y están ahí inmiscuidos para conocer a detalle. Es muy arriesgado ese caso, ese trabajo. Esto ustedes lo pueden ver en películas de Estados Unidos. Aquí hay gente que sí está metida en este tema. Pueden meterse en las maras, pueden actuar como mareros, pero ellos están bajo un régimen estatal que solo están para ir a obtener información, ir a conocer quiénes son los líderes, quiénes son los partícipes, qué problemas pueden haber. Y créanme que esas operaciones encubiertas han ayudado a mucha gente a no ser asesinada, porque ellos se enteran de un asesinato, se enteran de que alguien está preparándole un atentado y ellos tienen la obligación inmediata de ver cómo logran un teléfono para llamar a la policía, y se ha logrado, pero es por este tema. Este trabajo es bien complicado, pero está dentro del paraguas de la ley del crimen organizado. Vuelvo a insistir, las entregas vigiladas igual es aquello que cuando, en caso de las extorsiones, les entregan cierta cantidad de dinero para detener a las personas que los van a recoger. Esas entregas vigiladas que únicamente lo establece la ley del crimen, y la interceptación de las comunicaciones también en la ley del crimen.
Estos métodos especiales de investigación no se pueden aplicar en otros delitos más que solo los delitos que aparecen en la ley del crimen organizado. Por eso les decía anteriormente, ahí está donde la explicación cuando el Ministerio Público muchas veces se indica solo por asociación ilícita o por cualquier otro delito, pero incluyen asociación ilícita con la finalidad de obtener la autorización de la interceptación de las comunicaciones, porque eso ya se va con la ley del crimen organizado. Pero es un tema que para ustedes ya lo vieron en lo que es el derecho penal 3. Creo que se tiene que ver el tema de la ley del crimen organizado, porque aparecen una cantidad de tipos penales de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, todos estos delitos que efectivamente son de una organización criminal. Continuemos. El emplazamiento, el 324 bis. Muy importante el emplazamiento. Es cuando, recuérdense que la primera declaración se fija un día para la presentación del acto conclusivo. Pero si el fiscal no lo presenta, incumple con esa fecha, viene el juzgador y lo emplaza para que presente el acto conclusivo. El 218, la declaración por audiovisuales, eso ya lo hemos visto. El hecho notorio. El hecho notorio, ¿qué es el hecho notorio? El 184 nos facilita la explicación que el hecho notorio, como su mismo nombre lo dice, es un hecho tan notorio que no hay necesidad de probarlo. Ese es el hecho notorio. Pero es un hecho tan notorio, es un hecho que todo mundo lo conoce y por eso no hay necesidad de probarlo. Por ejemplo, el acontecimiento del volcán de fuego es un hecho notorio. ¿Cómo vamos a probar si es algo que todos lo conocemos? El requisito para ser declarado como hecho notorio es que el tribunal se ponga de acuerdo con todas las demás partes. O sea, si consideramos que hubo un terremoto en parte de Guatemala, no hay necesidad de probarlo. Entonces el juez va a decir, desistimos de la prueba del terremoto acontecido con tal fecha porque es un hecho notorio. Todas las partes dicen sí, es un hecho notorio, estoy de acuerdo que se sustituya la prueba, que ya no hay necesidad de hacer la prueba y se queda en acta haciendo constar que tal circunstancia está determinado como hecho notorio. Entonces ya se toma como validez para la decisión final que tome el tribunal. Hecho notorio simplemente es para evitar el desarrollo de prueba cuando es un hecho tan notoriamente conocido que las partes mismas admiten que no hay necesidad de realizar una prueba para comprobar ese hecho notorio. La rebeldía de 79, muy importante, porque esa rebeldía es cuando una persona es citada por el tribunal y no acontece, no llega. Máxime cuando hay una medida sustitutiva y no comparece. Entonces se declara rebelde y con orden de captura. Protección de testigos, el 217, eso ya lo hemos hablado. La protesta de testigos y peritos, 219. Eso tengámoslo también muy presente porque esto lo vamos a ver especialmente en los debates. Cuando hagamos un debate y va a declarar un testigo o un perito, recordemos el 219 del Código Procesal Penal. El 219, usted como juez, es obligatorio, es solemne esta pregunta. Poner de pie al testigo o perito y que coloque su mano a la altura del hombro y tiene que responder lo siguiente. Usted como juez le va a decir, y esto es solemne, es 219. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Entonces el testigo tendrá que decir, sí, prometo decir la verdad. Esto es solemne. Recuerden el 219, ahí está la protesta para testigos y para peritos. Esto lo tienen que tener, pero presente en los debates. Si usted es presidente del Tribunal de Sentencia, tiene que hacer la protesta correspondiente antes de la declaración, porque con esto el testigo ya va a saber que si miente va a cometer el delito de falso testimonio y eso se lo tiene que hacer valer también el juez de conformidad con el 219. Ya después procederá al interrogatorio correspondiente.
la carencia de plazo procesal. Esto es algo importante porque a veces el proceso penal no es tan perfecto. A veces hay vacíos. ¿Y qué plazo le damos? Pues el 152 nos ayuda, porque el 152 le da la facultad al juez de fijar un plazo judicial cuando no exista. 152. Prórroga de la prisión preventiva, 268. Es un tema bien delicado, la prisión preventiva, porque para muchos debe de haber un límite a la prisión preventiva, porque a veces son muy exagerados, hay hasta 9 años en prisión preventiva y los procesos no avanzan. Entonces, si es necesaria un límite a la prisión preventiva, pero hoy por hoy no tiene límite. Hoy por hoy, una sala o la corte o la cámara penal es la que autoriza la prórroga de la prisión preventiva cuantas veces se quiera. Pueden pasar 5 años, 9 años en prisión preventiva. Y si lo hay, claro que lo hay. ¿Y qué se necesita? Que una sala o la cámara penal autorice esa prórroga de prisión preventiva y se convierte en indefinida. Autorizaciones judiciales, el 308, ya lo hemos visto, los allanamientos, 187, secuestro de cosas, el 200, la orden de detención, tenerlo presente, el 257, eso es importante para solicitar la orden de detención. La evidencia únicamente se queda en el Ministerio Público. Las evidencias, todo lo que recopile el Ministerio Público, cualquier tipo de evidencia, por favor, tener presente que es encargado del Ministerio Público, de conformidad al 150 de su Código Procesal Penal. Y algo como para tener presente cómo inicia el proceso, nos lo dice el 171, el 71 de su Código Procesal Penal. Aquí dice, se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él ante alguna de las autoridades de la persecución penal de este código establece. Primer acto es cualquier sindicación que señale a una persona. Ese es el artículo 71. No sé si alguien me quería hablar, perdóneme. Es que como no veo, estoy aquí a oscuras. Bien. Reglamento fila de personas, lo mismo, la discrepancia, jóvenes. La discrepancia es algo que hay que tenerlo presente, el 116. ¿Qué es la discrepancia? Pues discrepamos. Quiere decir que la víctima o el querellante no está de acuerdo con la actitud del fiscal. El fiscal no quiere tener presente, no quiere que se realice una determinada diligencia. Pero para mí como querellante sí es importante, o para víctima sí es importante, pero el fiscal no quiere, entonces tengo que acudir al juez. Y el 116 me da la opción de solicitar una audiencia de discrepancia ante el juez para que el juez en una audiencia bilateral determine si la víctima, si el querellante tiene razón para realizar la audiencia. Y si le da la razón, automáticamente tienen que obligar a separar al fiscal, porque ya no hay armonía. Esto es algo muy importante. La máxima de la investigación es que el fiscal y el querellante haya armonía, haya lucha para lograr obtener la averiguación de la verdad. Pero cuando hay discrepancias, pues ya se convierte en algo tormentoso y es ahí donde nos da la salida el Código Procesal Penal con el 116. Recordemos, 116 para la discrepancia. Si alguien quiere hablar, por favor, no tenga problema, interrúmpame, porque no los puedo ver. Lo siento. Yo estoy malo con la tecnología. Bueno. Sí, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Sí, por favor. Disculpe, ¿usted va a compartir este material lo va a compartir? Mire, trataré, yo creo que sí, voy a hablarle que me ayuden para tratárselos, ¿oyeron? Sí, bueno, yo creo que vale la pena. Vale la pena traérselos. Sí. ¿Será que nos los comparte en WhatsApp o en Yo creo que por WhatsApp se los vamos a mandar. Tiene buena idea. Buena idea. Gracias, licenciado. Sí, muy buena idea.
Pero ahorita al menos estamos platicándolo porque sí es importante. Por ejemplo, la discrepancia existe, claro que existe. La rectificación judicial, los jueces se equivocan. ¿Acaso no son seres humanos? Claro que se equivocan. Y ahí tenemos el 180, una forma que usted como juez, usted porque usted va a practicar como juzgador en audiencias. Usted puede tener errores y puede declarar con el artículo 180, me faculta rectificar una actividad procesal que acaba de realizar. Entonces usted puede rectificar. Para ser querellante, jóvenes, hasta el artículo 118, ahí nos dice hasta dónde puede ser querellante una persona, hasta dónde, porque no va a llegar hasta en el debate y hasta en el debate va a decir yo quiero ser querellante. No, el 118 nos dice que hasta cuando se requiera el acto conclusivo. Ahí, antes usted puede plantear que se incorpore como querellante, solicitar que se autorice ser querellante. El desistimiento, pues, es para delitos de acción privada, que está el 483 para desistir de los delitos de acción privada. Ahora, la desestimación y el archivo es un problema que me causa personalmente el Ministerio Público, porque de todos es conocido que últimamente se cree el Ministerio Público que es eficiente, pero es que la inmensa mayoría de casos todos son desestimaciones y archivos. Es que ese es el problema. El archivo, jóvenes, aquí dice 317, pero es 327. Lo siento, ahí está mal el artículo. No es 317, es 327. Apúntenlo, por favor, es 327. Desestimación 310 y archivos 327. ¿Cuál es la diferencia de una desestimación y cuál es la diferencia con el archivo? Pues efectivamente no lo dice el 310. Desestimación cuando no es constitución de delito, cuando no es delito. Por ejemplo, cuando aquí a las estimaciones, cuando usted presenta robo de documentos o robo de algo porque quiere cambiar de celular o algo así, pues eso es desestimación. El problema del MP es que para todos es desestimación o para todos es archivo. Mire, el 327 nos dice que el archivo es cuando no se ha individualizado al imputado. Ese es el archivo, no se ha individualizado. Y el otro es cuando no es delito. Entonces, el problema es el abuso del Ministerio Público cuando todo lo desestima. Dicen, ellos se jactan que tienen 90 y no sé cuánto de porcentaje de desestimaciones. Perdónenme, eso es grave. Grave porque yo estoy de acuerdo con un gran número por el tema de la documentación, pérdida de no sé qué, está bien. Pero hay muchas amenazas, hay muchas extorsiones, hay muchas violaciones que se quedan con desestimiento. Desestimación. Se quedan con la desestimación. Y sabe lo más grave de la desestimación, el archivo, y lo más grave, y es poco lo que se han puesto a esto, lo más grave es que usted y yo, pues, podemos tener las condiciones, tenemos un amigo, un conocido, un familiar que nos pueda hacer valer una oposición a la desestimación, porque la ley así lo dice. Si el agraviado, el denunciante, no está de acuerdo con la desestimación, dice, puede acudir con el juez. Eso es fácil decirlo en la ley. Puede acudir con el juez. Puede acudir con el juez. Pero perdóneme, ¿cuánto cuesta acudir con el juez? Tiene que pagar abogado. El abogado le va a cobrar para su memorial y después señalan audiencia y el abogado le va a cobrar para la audiencia. Pero si somos de escasos recursos, jóvenes, ¿cómo es que tenemos que ir a pagar un abogado? Es ahí el problema del Ministerio Público actual, que prácticamente deja impune muchas cosas. Porque la gente, si soy una persona de escasos recursos que a duras penas voy sacando la comida del día para mi familia,
y resulta que pongo una denuncia por intento de violación a mi hija, pero viene el MP a los 15, 20 días, me desestima mi denuncia y yo estoy en desacuerdo y voy con el Ministerio Público y me dice, si usted está en desacuerdo, acuda al juez. Pues yo ingenuamente voy con el juez, pero el juez que me va a decir, no, presente su memorial. Pero es que no tengo dinero, lo siento, presente su memorial. Esa es la realidad de las desestimaciones, jóvenes. Es la realidad del archivo. Yo tuve un problema en esto y fue mediático haciendo valer ese tema, que a la larga el Ministerio Público convirtió esa acción pública penal gratuita en una acción pública semiprivada, porque ahora tengo que pagar abogado para que el Ministerio Público efectivamente investigue. Qué triste, pero es lo que hay. Y es algo que se tendrá que mejorar un día para que la gente de escasos recursos no se quede sin esa investigación. Y para el Ministerio Público mucho mejor, porque con esas desestimaciones pues se deshacen de casos. No es que cierren los casos, pero quedan muertos. Legalmente quedan ahí paralizados. Bueno, los incidentes en el 150 bis, todos los, hoy por hoy, Código Procesal Penal tiene un incidente que es totalmente oralizado. Ya no utiliza la ley del organismo judicial, sino que es oral. Todos los incidentes son orales, de conformidad con el 150 bis. Es la diferencia que tenemos con la ley del organismo judicial, que ahí todo es escrito. Ahora en procesal penal los incidentes son orales en una sola audiencia. La actividad procesal defectuosa 281, 283 es cuando usted considera como sujeto procesal, incluyendo como juez o de oficio, puede declarar una actividad procesal defectuosa. Es como la enmienda en el proceso civil. Hay un error en los plazos, un error de procedimiento y una de las partes puede solicitar actividad procesal defectuosa o el juez se puede dar cuenta y señala una actividad procesal defectuosa de oficio. 281 y 283. En relación al consultor técnico, el consultor técnico es la equiparación a un perito. Y eso lo dice el 230. El MP presenta sus peritos. Recordemos, jóvenes, que nosotros pues somos abogados, sabemos de leyes, sabemos de interpretación de leyes, sabemos del escrutinio de las leyes y de la doctrina, pero no sabemos cosas de otra naturaleza. Por ejemplo, los temas de la SAT, los temas de cuentas, los temas más científicos, más técnicos de dinero, de aspectos más tecnológicos, desconocemos. Entonces usted como defensor puede solicitar y puede llevar al debate un consultor técnico. Ese consultor técnico es el que va a cuestionar la labor del perito. Imagínense que a su cliente lo están acusando de defraudación fiscal. Algunos de ustedes sabrán, pero son pocos. El resto no sabemos nada de lo que es el fisco, pero nada. Entonces, ¿qué va a hacer usted como defensor frente a un perito que sabe todo lo que es el fisco? Todo lo que es la materia fiscal. Es ahí donde se hace necesario que usted acuda con su consultor técnico, para que el consultor técnico tiene que tener las mismas calidades que el perito, pueda leer, analizar las conclusiones, el análisis que hizo el perito y también pueda participar en el debate para cuestionar al perito. A la larga son peritos contrarios los que van a discutirse en términos técnicos. Eso es el consultor técnico. Y las partes procesales la tienen contemplada la posibilidad en el 230. Derechos de las víctimas, algo importante justamente con la objetividad del Ministerio Público, el 108. Ahí nos habla qué derechos tienen las víctimas ahora en el proceso penal. Tienen derecho de información de todo lo que pasa. Y si no está de acuerdo, pues ya sabemos, ya la audiencia de discrepancia o en el caso de una oposición de la desestimación, que es algo que me causa mucho malestar, porque he sabido de muchos casos que se desestiman solo porque hay que desestimar.
Y la objetividad, que muchas veces se pierde, pero sí se establece en el 108 del Código Procesal Penal. Bueno, vamos avanzando. Fase preparatoria a la primera declaración, artículo 81, 82, jóvenes. Eso para tenerlo presente, que el próximo jueves vamos a enfocarnos en la primera declaración. Vamos a hablar sobre la imputación, las fases de la imputación y la teoría del caso, como paso previo a un desarrollo de la primera declaración. Pero es importante que ustedes tengan la bondad de leerme el artículo 81 y artículo 82, por favor. En un su tiempecito libre que tenga por ahí, hágame la campañaza a leer artículos 81 y 82. No tiene gran cosa. El artículo 81 nos habla de los datos que se le tiene que preguntar al sindicado. Y el artículo 82, pues aparece todo el proceso de una primera declaración. Que como paréntesis, yo siempre lo he criticado, y no de ahora, de hace muchos años, he criticado esa reforma del artículo 82, porque volvió una primera declaración muy ceremoniosa, demasiado ceremoniosa. Es una ceremonia. Si ustedes ven el artículo 82, hay 3 pasos para una primera declaración. 3 pasos. Y lo peor, ¿sabe qué? En cada paso interviene el juez y todas las partes. Imagínense que haya 160 imputados. Y si tienen unos 30 abogados, los 130 imputados, ¿cuándo va a terminar la primera fase? Que es para determinar ligarlo o no a proceso. Después una segunda fase para ver si hay una medida de coerción o no, y participan todas las partes. Y después otra tercera fase, donde se habla sobre el plazo razonable para el acto conclusivo. Y ahí tienen que participar todas las partes. Es que es una ceremonia, de verdad. Yo no sé a quién se le ocurrió ese esquema de la primera declaración en Guatemala. Por eso hemos visto que primeras declaraciones se tardan hasta una semana. Hubo un caso que se tardó 3 meses una primera declaración. Una cosa horrenda. Y yo siempre ahora me ayuda el caso de Maduro, porque nos dimos cuenta todos, pero nadie a la larga se enfrasca en esto. Es que Maduro duró 33 minutos. 33 minutos duró Maduro su primera declaración y con todo y su esposa. Aquí hubiera venido Maduro, seguro que se tardan 6 meses la primera declaración. Es una barbaridad. Esto sí es necesario una reforma para que pegue completamente con lo que dice el artículo 9 de la Constitución. Pero bueno, aquí no nos vamos a reclamar, aquí simple y sencillamente vamos a determinar cómo se hace una primera declaración. Y ahí está el artículo 82, la solicitud muy respetuosa que les hago, compañeros, es que me lean el artículo 81 y 82, por favor, para que el próximo jueves ya hablemos sobre la imputación y la teoría del caso. Ya después vienen los exámenes, ese es otro tema, pero después de los exámenes vamos a empezar ya la primera declaración, a practicar audiencias de la primera declaración, y algo que sí les aseguro, que el que sepa hacer una primera declaración es capaz de hacer cualquier debate, así de sencillo. Se van a dar cuenta cómo es tan ceremoniosa la primera declaración versus cualquier otra audiencia. Una audiencia de revisión de la medida de coerción no tiene tanta ceremonia como la primera declaración en absoluto. El defensor, tenerlo presente, 92, prisión preventiva 259, medida sustitutiva 264, ustedes ya lo saben, la falta de mérito 272, el auto de procesamiento 320, recordemos que es la clave para la audiencia de reforma de autoprocesamiento, los actos conclusivos, sabemos que es apertura a juicio, sobrecimiento, clausura provisional, el peligro de fuga, el peligro de la estabilización, que son las bases fundamentales para la prisión preventiva. La revisión de la medida de coerción, recordemos una audiencia 277, revisión del autoprocesamiento 320, ampliación, esto ya la vimos de la primera declaración, y los plazos de la fase preparatoria 323 y 324 bis. Audiencias orales, ya lo vimos, el 109. Bueno, para concluir,
Es un tema interesante lo que son los impedimentos, excusas y recusaciones, que eso lo tenemos en la ley de organismo judicial, pero en el Código Procesal Penal lo podemos trabajar en el artículo 62 a 66. Cuando un juez se tiene que excusar porque es pariente de una de las partes, porque tiene enemistad con una de las partes, porque tiene amistad con una de las partes, porque interesa en una de las partes. Pero si él no se excusa, pero usted es una de las partes que sí conoce la relación, que sí conoce esos impedimentos, entonces le plantea recusación al juez. Usted recusa al juez de conformidad a estos artículos, lo recusa para que una sala, esto con el planteamiento de la recusación, prácticamente se eleva a una sala y la sala en una audiencia de conformidad con el 150 bis, ahí donde dicen las recusaciones, con una audiencia va a decidir si acepta la recusación o no acepta la recusación. Si acepta la recusación, pues nombra a otro juez para que siga conociendo. Pero si no acepta la recusación, pues tendrá que seguir el mismo juez. Es lo que hemos visto aquí, hay para ambos lados. Hay unos lados que solicitan recusación de jueces solo para retardar el proceso, lamentablemente. Y otros plantean recusación de jueces porque el juez no les gusta cómo ha resuelto en otros casos similares. O sea, ese es un grave problema con las recusaciones. No hay una lealtad procesal, que debería de haber una lealtad procesal. Sernos leales al proceso. Esa es la idea también de este proceso penal moderno. Valorar esa lealtad procesal, pero muchas veces no se da. Solo se fijan los intereses. Es que este juez no otorga medidas sustitutivas, entonces recusémoslo. Y no, tal vez no hay ni amistad ni hay conocimiento de nada, pero se hacen valer las recusaciones. El conflicto de competencia y cuestión de competencia. Esto en el artículo 59 nos habla del conflicto de competencia, y eso es cuando varios juzgados tienen competencia todos al unísono de algo. Entonces tiene que ser la Corte Suprema de Justicia la que va en una resolución, va a definir quién es el juzgado que va a conocer el caso. Cuando hay conflicto de competencia, hay varios juzgados que son competentes. Entonces la Corte tendrá que dirimir. Ahora, cuestión de competencia es una actitud de las partes. Cuando las partes solicitan al tribunal que se abstenga de conocer porque él no es el competente. Eso se llama declinatoria. O cuando se lo plantea un juez que la parte considera que es el competente. Ese es por inhibitoria. Y eso lo establece con claridad el artículo 56 de nuestro Código Procesal Penal. Bien, jovenazos, ¿tienen algún comentario por ahí? Perdonen que no los puedo ver, es que yo sí los había visto, pero ahora ya no sé cómo se hace para volverlos a ver. Creo que aquí está. Sí, aquí creo. Perdonen que me fui y me... ahí está. Ahí está. Perdón que me fui, pero ya estoy acá. Entonces, esto sería lo de el manejo código, que esto sí quería que veáramos ese manejo código, aunque fue más que todo dictado, porque regularmente lo que hago es que ustedes busquen en su código esto, pero el tiempo nos amarró con 2 clases perdidas por el tema de la suspensión de clases. Entonces ya no pude hacer este ejercicio más que solo dictado. Pero es importante, y me dijo perfectamente la compañerita, y se lo agradezco, que sí se lo vamos a compartir por WhatsApp. Eso sí, me parece genial idea. Y por favor, ruego leerse el artículo 81 y 82. Miren, vuelvo a insistir, y ustedes lo van a saber. Manejamos la primera declaración y manejamos todas las audiencias. Sí, la más complicada, la primera declaración. Y no es que tenga complicación, simplemente es porque esa ceremonia de los 3 pasos es lo único que afecta. De lo contrario, no tendría problema. Pero ahí está, y solo miremos. Yo no quiero que se aprendan de memoria el artículo 82, no. Nadie se sabe el artículo 82. Simplemente es la guía para hacer la primera declaración, nada más. Y ya cuando practiquemos,
Yo no les voy a quitar su código. Usted siga con su código y haga la guía que está en el código. Pero se combina artículo 81 y artículo 82. Pero solo es para que lo tengan presente la lectura, y el jueves ya nos vamos con la imputación. Porque el problema del artículo 82 nos habla de intimación y no es intimación. Lo correcto es imputación. Y eso es lo que vamos con I. Va usted, no con la otra vocal. Es imputación. Así que, jovenazos, nos miramos el próximo jueves, deseándoles que pasen ustedes una muy excelente tarde. Se cuidan. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, jovenazos. Feliz tarde. De pronto que les voy a mandar este tema por WhatsApp. Tienen toda la razón. Se cuidan. Buena tarde. Gracias, licenciado. Buenas Licenciado, disculpe, y el otro tema también.